Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan, dan like y se suscriben a este canal. Hoy tengo dos novedades que contarles, pero antes de empezar con esas novedades, me gustaría hablar de un tema y desarrollarlo. He revisado YouTube y he encontrado un par de discursos de hace 3 años del señor Bukele y del señor Nicolás Maduro. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver aquí Nicolás Maduro en este tema? Pues bien, lo explico. Hoy se celebra, 4 de julio de 1776, la independencia de Estados Unidos de la corona británica. Sé que es un país odiado por muchos y amado por otros. Es entendible. Estados Unidos, después de México, es el país que más se habla español. Y seguramente dentro de pocos años será el país en el cual se hable más español. Ojalá así sea. Los amigos que viven todos en Estados Unidos, que hoy seguramente estarán celebrando el 4 de julio, estarán pensando, o yo estaré pensando, cómo se sentirán, ¿no? Si ustedes que viven ahí ya de hace años o que recién han llegado, celebran realmente el 4 de julio. ¿Ustedes realmente se sienten americanos? ¿Ustedes realmente ponen la bandera de Estados Unidos enfrente de su casa? ¿Se sienten así o no? Quizás aquellos que hayan nacido en El Salvador o en cualquier país de Hispanoamérica no se sientan norteamericanos, pero quizás sus hijos sí, ¿no? Porque ya han nacido ahí, ya han ido al colegio, le han enseñado desde chicos el himno, mentalidad norteamericana y todo ese cuento que tienen ellos por ahí, pero no lo digo de mala manera el cuento, ¿no? Pero ellos son muy patriotas, ¿no? Y aunque no seas de ahí, te hacen sentir patriota y amar la bandera. Pues bien, hoy es 4 de julio, se celebra la independencia de Estados Unidos, pero hay un presidente o varios presidentes en Iberoamérica en el cual luchan contra el imperialismo. Sí, señor, imperialismo que se refieren en contra de Estados Unidos principalmente, claro. Y este señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha hecho un discurso hace 3 años en una reunión en Cuba de presidentes que luchan contra el imperialismo de Estados Unidos, en el cual Estados Unidos recibe a muchos hermanos latinoamericanos, muchísimos, sí, y muchos, gracias a Estados Unidos, han salido adelante. Ha hecho un discurso, obviamente siempre en contra de Estados Unidos, pero también se ha metido con Bukele. Yo no lo había escuchado nunca, y ahí buscando en YouTube material para subir, ¿no? Encuentro esto, y de verdad que cuando lo escucho, no sé si reírme, no sé si empezar a... Está pensando en hacer un video de una manera así, como gritando a lo loco, porque es lo que me salía. Porque es bastante chocante escuchar lo que dijo el señor Maduro a Bukele justamente. Me dolió, sentí un dolor muy grande. Pero sin embargo, el señor Bukele tiene mucha clase, y su contestación fue que, bueno, ni yo me hubiera salido tan bien, ni pensándolo con un año de antelación, porque es una persona muy inteligente, es una persona honesta, íntegra, entonces no le va a las tonterías, no le va, por lo visto a este señor, tonterías como estas, como le dijo el señor Maduro. Ahora lo vamos a escuchar. Después de esto, voy a contarles una anécdota respecto de Estados Unidos que he tenido yo. Muy interesante, les va a gustar. Pero antes de mostrarles
Ya sé que quieren escuchar a Bukele y ya les estoy aburriendo, pero antes de empezar con esto, me gustaría proponer un reto. El reto sería, ya que está entrando tanta gente, tantísima gente salvadoreña, sobre todo de El Salvador, y también muchos de Estados Unidos y el resto de América, es que si llego a 30.000 suscriptores antes del 31 de agosto, son más o menos 2 meses, a este ritmo seguramente que sí llegaremos, porque llevo casi 12.000 gracias a ustedes, me saco un billete a El Salvador y voy a conocer El Salvador. Personalmente, conocer in situ cómo es El Salvador. Ya he visto varios programas así, digamos, turísticos de El Salvador y hay cada sitio que es espectacular. Un país tan chiquitito, ¿no? De apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Yo pensaba que Uruguay era chiquito, pero Uruguay tiene 176.000. Pero me identifico mucho, porque tanto los salvadoreños como los uruguayos, vayamos por donde vayamos, llevamos a nuestro país en el corazón, en lo más alto, a pesar de todo. Ese reto está propuesto, queda dicho, me comprometo y yo las cosas las cumplo, que si llegamos a los 30.000 antes del 31 de agosto me voy a El Salvador. Pero no esperen hasta el final, 31 de agosto, porque los vuelos hay que sacarlos con anticipación. Ya estuve mirando que hay vuelos de Iberia a El Salvador, desde Madrid a El Salvador, y más o menos se rondan los 800 euros. Está más o menos bien de precio. 12 horas de vuelo. Hasta eso se parece con Uruguay, 12 horas de vuelo. Y ya estoy muy ilusionado por hacerlo, ¿eh? Y seguramente lo vamos a llegar a hacer porque la gente que está entrando, aparte es buena gente la que entra, todos los que comentan, no hay ninguno que se pase de la raya. Quizás también es porque hablo a favor de Bukele. Pero voy a hacer videos más adelante en el cual no es hablar en contra de Bukele, pero que si no, vamos a hablar un poquito también de la realidad, con comentarios, haciendo participar a la gente, que me cuenten la realidad del Salvador a los que están viviendo ahí, ¿no? Los que están viviendo, eso es lo que interesa. Y también me gustaría ir para verlo yo in situ, para ver si realmente la situación es la que se dice o no. Pero bueno, desde aquí queda propuesto el reto. Ahora bien, ahora vamos a lo que están esperando. Vamos a escuchar primero lo que dijo Maduro al señor Bukele hace 3 años atrás. Presten atención, ¿eh? Las espadas están en alto entre Venezuela y El Salvador. Nicolás Maduro ha llamado traidor y pelele del imperialismo a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien el sábado pasado ordenó expulsar a los diplomáticos venezolanos de su país. El presidente venezolano cargó contra Bukele desde La Habana, a donde acudió para asistir a un encuentro antiimperialista junto a los líderes cubanos. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Bukele ha respondido en un tuit pidiendo respeto a Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya, dice, y añade, en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. ¿Ves? Yo no sé si reírme o ponerme a llorar. Este señor, esto lo dijo hace 3 años, ¿no? Estaría bien ahora mostrarle, seguramente lo sabrá, ¿no? Porque no he escuchado ningún discurso diciendo lo bien que está haciendo las cosas Nayib Bukele. No he escuchado nada. Pero ahora vamos a escuchar la respuesta del señor Nayib Bukele. ¿Con qué altura le contesta? ¿Qué calidad? Vamos a ver. Porque estaba eso, ¿sabes? Ahí en Cuba, con Maduro y con todos los líderes de los 80s.
riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro, porque ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba algo, una manifestación en Venezuela contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadoreños se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Go Home, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialista, etcétera, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Entonces yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se puede preguntar, ¿cuál es el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Nuestra economía casi que depende de Estados Unidos. Si en Estados Unidos se estornuda, a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos. Los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. Y entonces, y uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar. Perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámele de permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, un año y un año adicional solo únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿Castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me guste, sino porque así es. Por tener una relación que les daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares que vinieron de dinero robado venezolano y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía a Venezuela y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. Bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales, 132 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir este tipo de cerebros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores. Y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente. En el caso de Venezuela es mucho peor todavía. En el caso de Venezuela tienen salario mínimo de $4 al mes. Y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a $10, por decir el equivalente a $10, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a $4 o a $2. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que vaya a poder destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado. Se me ha puesto la piel de gallina de solo escucharlo a este señor. ¡Qué bien habla! Y no miente, le sale natural. Dice lo que piensa todo el mundo. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela fue un país receptor de muchos inmigrantes de todas partes, incluso desde Europa, de nuestra querida España. Era el mejor país seguramente de toda América. ¿Qué ha terminado? Habrá que preguntarse, ¿no? O preguntárselo a su población, a los venezolanos mismos, si tiene el señor presidente Maduro la misma popularidad que Bukele. No hace falta que yo diga nada. Ahí se lo respondió claramente. Palabras exactas. Es increíble, es una vergüenza.
Es una vergüenza. Pero bueno, así está el mundo, así está América Latina, así está Hispanoamérica, que hasta me da miedo hablar, ¿no? Porque uno no sabe. Puede que esté tranquilo hablando de la casa, estén mirando este video y manden ahí a cualquiera a hacer algo. Porque a veces uno tiene un poco de miedo, hay que tener cuidado con estas cosas, porque estas son mafias con mucho dinero. Y están ramificadas por todos lados, incluso acá en España, ¿no? Con estos gobiernos que tienen aquí, que por suerte, si Dios quiere, va a ir cambiando. Pero bueno, no quiero entrar ahora en política y meterme en cosas o en camisa de 11 varas. Lo que les quería contar, la anécdota, antes de empezar con esto, sobre Estados Unidos. Yo para el que no me conoce, mi nombre es Alejandro, nací en Uruguay, vivo en España, mis padres eran gallegos, toda mi familia era gallega, inmigrante, un inmigrante más como ustedes. Hasta mis antepasados fueron inmigrantes. Mi abuelo, que no lo llegué a conocer, emigró a Cuba en el año 1890 por el tema de la caña de azúcar. Siempre hubo una relación con Hispanoamérica. Y lamentablemente ver esto me pone mal, me enferma. Tendría que ser la potencia mundial. Es el único continente donde se habla el mismo idioma, la potencia. Todos los recursos, todo. Y no pasa nada. Pero hoy la anécdota, más que una anécdota, es una realidad. Bueno, que una cosa que viví entre el año 90 y 97. Cuando vivía en Uruguay, yo trabajé 7 años para la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. 7 años, unos 7 años muy felices trabajando para la embajada, en la cual conocí a mucha gente y todos los diplomáticos mayoritariamente eran de apellidos españoles, ¿no? Alanís, Hernández, García, Hinojosa. Así tengo una vaga idea porque ya fueron hace muchos años. El director de la DEA era David García. Tenía a sus padres que eran mexicanos, él no sabía hablar español prácticamente. Nos daba clases de taekwondo. Y el hombre era un crack. Todos los marines. Me llevaba también con los marines, nos íbamos de fiesta, muchas veces los sacaba a ellos de fiesta. La mayoría eran de Utah, todos mormones, todos muy buenos chicos. Que justamente cuando fui a Washington, ya fue por el año 96, me esperaron en el aeropuerto, me pasaban a buscar, me llevaron a mostrar el helicóptero presidencial. Excelente gente. Yo no tengo que decir nada en contra de Estados Unidos. Lo que haya pasado, sus ideas así imperialistas y tal y cual, yo no me voy a meter. Yo lo que digo es que no puedo hablar mal de ellos, ¿no? Y menos cuando el patrón es de ahí, de Estados Unidos, el que me está pagando. ¿Cómo puedo hablar mal de ellos? Iba a las fiestas del embajador que nos invitaban en esas mansiones, claro, para uno que vivía ahí en Uruguay iba a esos lugares y quedaba alucinando. Fue el embajador con sus escoltas conmigo a ver un partido de fútbol en el año 95 cuando Uruguay jugó la final contra Brasil de la Copa América, que por cierto Uruguay es el mejor país en fútbol hablando, ¿no? Bueno, eso la dejo ahí. Fui a Washington, a la casa de diplomáticos estadounidenses, en unos barrios espectaculares. Uno quedaba deslumbrado. Esos barrios que veías en las películas, grandes casas, jardines, el chico en la bicicleta tirando el periódico ahí al garage. Era toda una película y uno era jovencito, 20 y pocos de años. Y claro, que quedaba asombrado con todo eso, ¿no? Y claro, yo puedo entender. Mucha gente va a Estados Unidos y obviamente Estados Unidos no es que diga uno, le ha dado de comer, no, porque uno se busca la comida, pero les dio las oportunidades para salir adelante que seguramente en sus países no lo podían lograr. Pero bueno, ahora El Salvador se está dando vuelta la tortilla, las cosas van mejores en temas de seguridad, en otros temas que ya hablaremos en próximos videos, quizás no tanto, pero muchos salvadoreños estarán con su cabeza pensando en volver. Esos que llevan ya muchos años, que ya han logrado
criar a sus hijos, ya tienen sus nietos, tienen una independencia económica en la cual pueden decir, bueno, me voy a pasar el verano, no sé, ahí cuando hace frío en Estados Unidos, me voy a pasar a El Salvador, me compro una casita, un apartamentito, alquilo, paso más cerca de mi país. Es lo que tiene todo inmigrante, todos tenemos esa mentalidad de poder pasar, aunque sea un tiempo, ¿no? No te digo yo de ir a vivir completamente, porque es otra cosa, es muy complicado eso, porque ya ha cambiado mucho, ¿no? Aquellos que ya nos fuimos hace ya más de 20 años, uno cuando vuelve a su país de nacimiento ya es diferente la gente, ya los amigos ya no están, el barrio ha cambiado, son otros vecinos, ya no es lo mismo. Y entonces quizás ya esa añoranza que tiene uno cuando antes de ir, que va con una mentalidad, bueno, voy a ver qué tal, a ver si me quedo a vivir acá, porque la vida donde estoy viviendo en Estados Unidos se ha vuelto tan cara que quizás en El Salvador me sea más barata para los dólares que estoy ganando y tal. Pero, ojo, hay que ir, como me dijo un señor que me comentó, que vamos a hacer un video de eso, me propuso, eso es para ustedes, salvadoreños, usted vaya con $10.000 nada más, alquílese una casita en El Salvador y trate de vivir y buscar trabajo y a ver qué pasa. Eso es un tema que hay que abordar más adelante, ¿no? Porque es la realidad de muchos de los países de América Latina. Para ir cerrando el video, ¿no? Ya tenemos aquí una propuesta. 30.000 suscriptores antes del 31 de agosto. Creo que tiene 31 días de agosto, que seguramente llegaremos. Me compro un billete para El Salvador. Estados Unidos, hoy es el día de su independencia. Les mando un gran abrazo a todos los hermanos hispanoamericanos que viven en Estados Unidos y que puedan disfrutar este día de la independencia de Estados Unidos, aunque no lo consideren su país, pero es donde están viviendo, es donde están generando los ingresos. Volviendo a lo que es la independencia. 15 de noviembre creo que es la independencia de El Salvador, un 15 de noviembre de 1821. En Uruguay fue un 25 de agosto de 1825, estamos ahí cerca. Me gustaría ir una semana justamente en el día de la independencia de El Salvador, ¿no? Estar ahí, por lo menos una semanita, ¿no? Estar ahí en el país para poder recorrer lo máximo, para que ustedes, los que viven en El Salvador, si tienen tiempo, porque voy a necesitar a alguien que me ayude a conocer el sitio, llevarme a sitios que sean recomendados, hablar con la gente, alguien que quiera participar en los videos, que se preste a comentarme cómo es la vida en El Salvador, mostrarme dónde es el mejor sitio para comer, las pupusas que comí, las conocí recién ahí en Milano, en Italia, donde hay una colectividad muy grande de salvadoreños. Esto requiere una planificación con tiempo, pero también para ir ahí necesito gente que quiera participar y porque llego ahí, caigo en el aeropuerto y bueno, ahora ¿para dónde voy? ¿Dónde son los mejores lugares? Y no hay mejor cosa que tener a la gente de la casa que sepa dónde me tiene que llevar. Muchas gracias, el apoyo que me están dando, las suscripciones, los comentarios, los likes, de verdad estoy muy contento. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.